Bueno, tenemos aquí a Humberto Belli, ex ministro de Educación de Nicaragua, sociólogo. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Cintia Álvarez, activista nicaragüense. El embajador Carlos Trujillo, nuestro amigo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, está desde ayer en Nicaragua. Se ha suspendido las conversaciones, el diálogo de paz, se han parado de la mesa. Y mientras llegaba el embajador, hay 5 o 6 muertos más en Masaya. ¿Cuál es la lectura que usted da de la situación actual esta noche en su país? Bueno, eso es rutina. El diálogo se está interrumpiendo continuamente, en gran parte porque la represión de Ortega sigue escalándose. Y eso nos crea dudas tremendas sobre si existe en él la más mínima voluntad realmente de negociar su salida del poder o de negociar la demanda que le pide el país y la comunidad internacional de adelantar las elecciones. Hasta la fecha no ha dado, en nuestro juicio, indicios serios de que quiere adelantar las elecciones, y parece que la estrategia que él ha elegido es aumentar la represión, buscando cómo doblegar a la población que está insurrecta, buscando cómo provocar a las masas de muchachos que están en las calles a fin de que al ver a sus muertos actúen con violencia y él tenga la justificación de mayor represión. ¿Qué lo ata al poder? Hay quienes dicen que su hermano Humberto Ortega, que tenía en un momento más muertos que él, fue más inteligente y se fue a retirar a Costa Rica. ¿Qué le impidió haber celebrado elecciones, como le pasó en el 90, haber entregado y se hubiera quedado en su país, disfrutando de sus millones? Bueno, que es una persona pues triplemente más corrupta, ¿no? 3 veces más corrupta que el hermano, definitivamente, ¿no? Corrupta, violenta, asesinos, son terroristas. Históricamente se ha dicho que Daniel Ortega tiene ideas totalmente terroristas. Desde los años 80 se veían estas cosas tan terribles que están sucediendo. Lo que pasa es que hoy por hoy los mecanismos y las formas son muchísimo más violentas, muchísimo más agresivas, y definitivamente este ejército y esta policía ya desde hace días, y con lo que pasó en Masaya ayer, hasta se fotografiaron las caras, ya de modo descarado salieron en Facebook pues poniendo sus caras ya como terroristas sin miedo alguno, tratando de intimidar a la población y al mismo tiempo, como dice el señor Humberto, tratando de que el pueblo se torne violento con ellos, ¿no? Para después tener una justificación y que digan, ellos son, los matamos, les hicimos porque ellos tuvieron la culpa y son los delincuentes. Hay factores externos en todo esto. Él estaría diciendo al gobierno de Venezuela y el gobierno de La Habana, no entregue, no te vayas. Es posible, y también el mismo factor interno de él, que no tiene a dónde irse, que sabe que ha robado millones de dólares, cantidades astronómicas, y que sería sujeto a persecución internacional. Entonces, para él la salida del poder es muy difícil. Por eso se está aferrando a sangre y fuego a permanecer en él. Pero conociendo la historia de Nicaragua, ¿termina a sangre y fuego? En 1979 Somoza terminó a sangre y fuego. Luego la salida de los sandinistas en 1990 fue por la presión internacional, donde él, Ortega y su gente consiguieron elecciones libres porque había cesado el apoyo de la Unión Soviética y había una gran presión interna de rebelión y al mismo tiempo económica. Y nuestra esperanza hasta cierto punto es que se repita en cierta forma eso, que ahora por la presión internacional que es tan fundamental y la presión interna que hay en Nicaragua y una posible presión del ejército a la cual aspiramos, Ortega se ve en la imperiosa necesidad de dar elecciones libres. Pero en el 90 había una, vamos a llamarlo de alguna forma, una oposición esperanzadora. Ahora la oposición, gran parte de la oposición se contaminó, negociando con Ortega, inclusive la modificación de la Constitución para que Ortega regresara. Sí. Y muchos de esos dirigentes de la oposición están contaminados con la corrupción, lo que explica este movimiento cívico. Sí, claro. Que no quieren ni uno ni otro. No. ¿Qué va a pasar entonces? Nos quedamos sin líderes, la oposición nos traicionó, pero estamos hablando de las cabezas. En realidad el pueblo, las bases están intactas. La gente lo que quiere, pues, un alto al fuego, porque esto... Pero en un gobierno provisional, hablando de lo que es la política, la palabra que inventaron los alemanes, la Realpolitik, esa Realpolitik, ¿cómo se concretiza en Nicaragua? ¿Qué salida hay? ¿Con qué gobierno provisional saldría de este gobierno? No lo veo tan difícil. Sería un gobierno provisional con el objetivo de asegurar que van a haber elecciones libres. ¿Cívico-militar el gobierno? Podría ser cívico-militar.
Yo creo que el ejército hasta la fecha ha jugado un papel relativamente decente porque se ha abstenido de participar en la represión. Ahora la gente le está exigiendo que en cumplimiento de la Constitución exija al gobierno no utilizar grupos paramilitares, los cuales están prohibidos explícitamente en el artículo 95 de nuestra Constitución. Solo el ejército y la policía pueden tener armas. Y yo creo que el ejército, si da ese paso adelante de poner la carta sobre la mesa muy clara al presidente, podría ayudar a una salida electoral que sería la más pacífica. Hay quienes dicen que Ortega está muy enfermo, que quien está dirigiendo realmente toda esta represión y todas estas órdenes tremendistas es Rosario Murillo. Dicen que, no es oficial, pero dicen que tiene lupus, Sí. Daniel Ortega. Sí, eso es conocido de hace mucho tiempo. Bueno, puede ser que sea Rosario, Es la correcto. Chayo, que esté dando la Creemos orden. que la Chayo es doblemente asesina y más sádica que él también. Lo sabemos y sabemos que ella tuvo control durante todo este tiempo y manipuló el Estado a sus órdenes. O sea, en realidad él jugó un papel de monigote. Sí, Rosario Murillo es una mujer que en Nicaragua la llamamos bruja, antecedentes siniestros, cuando su marido, Daniel Ortega, estaba abusando de su hija, Zoila América, que fue declarado y denunciado por ella misma. Rosario Murillo apañó a Ortega, que consideró mentirosa a su hija para conservar su cuota de poder, o quién sabe por qué razón. Y es una mujer que está conocida de practicar actos de brujería, se está cargada de amuletos, es una mujer extravagante que anda 20 anillos en cada mano y es bastante rechazada, no solamente por la juventud que se ha vuelto delirante de alegría cuando han botado los árboles de la vida que ella ha mandado construir en toda Nicaragua, sino que en el mismo Frente Sandinista y en el mismo ejército hay muchísima gente que le tiene profunda animadversión. Yo no creo que ella pudiera agarrar la antorcha de su marido. Finalmente, estos actos de violencia, ¿en qué medida pudiera esos muchachos obtener armas? Y, por ejemplo, en el área de las zonas autónomas del Atlántico, allá en la Mosquitia y toda esa zona por ahí, Bluefields, Puerto Cabeza, pudieran generarse movimientos armados contra el gobierno. Yo creo que siempre han habido movimientos armados contra el gobierno y el gobierno siempre lo ha mantenido en silencio, pero siempre ha habido una insurrección en diferentes zonas del país, siempre se han estado pronunciando grupos que se han sentido oprimidos y que además el gobierno los han asesinado. Por ejemplo, pues los campesinos, que no es la primera vez que se levantan, se han levantado muchas veces por cantidad de actos criminales contra ellos, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo que haya venido esta noche. Quiero decirte que vamos en 222 muertos en este momento, en menos de 63 días. Qué horrible. Gracias por venir esta noche. Síganos en las redes sociales de Mega TV. Al regreso,